Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet. Y en este programa, en Puerto Crítico, en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, muy bien, muy contento de que nos demos la oportunidad en este programa de dialogar, que hacía tiempo que no lo hacíamos en vivo y no digo a todo color porque no hay imagen. Definitivamente, hoy hemos decidido tener un diálogo entre Miguel y yo, una conversación, pues, sobre nuestros tiempos y cómo nos sentimos y cómo reflexionamos sobre lo que vemos que sucede tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo. Y estábamos pensando en diferentes conceptos, sobre todo en las diferencias y los contrastes entre lo que podríamos llamar progresismo y radicalismo, o qué es lo progresista y qué es lo radical en la política contemporánea. También esa relación entre la imposibilidad o no de la democracia en el capitalismo y los tiempos pospolíticos que estamos viviendo, en el sentido de unos tiempos en donde tal parece que el conflicto de manera clara, ¿no?, desde unas bases radicales de justicia social, de alguna forma se esfuman en momentos claves de la lucha por el poder. Y ese tipo de cosas pues también nos llevan a unos contextos específicos. Hace poco, ayer, en el caso nuestro, en el caso de Miguel, antes de ayer tal vez, fue el debate presidencial, o digamos el debate de los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, donde pues obviamente Bernie Sanders y Hillary Clinton son los que compiten, porque los otros pues no tienen mucha opción. Y ahí pues se revelan muchas cosas. También nos interesa hablar sobre Puerto Rico y diferentes cosas que pues seguimos viendo y nos parecen importantes declarar. Y también reconociendo que estamos en un momento donde en el día de hoy se reconoce, digamos, la acción mundial alrededor del tema del cambio climático, desde protestas hasta actividades relacionadas con la destrucción ambiental creada por el ser humano, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, pues de alguna manera eso es lo que queremos plantear, ¿no? El efecto de la actividad humana en lo que llamamos el clima, la tierra, la ecología. Y obviamente, pues desde nuestra perspectiva, las estructuras económicas y políticas que han llevado eso al estado crítico en que vivimos. Así es que, Miguel, me pregunto por dónde empezar, ¿no? Esa pregunta que había sugerido, esa relación entre qué es lo progresista y lo radical, lo podemos ver de alguna forma alrededor del mundo. Mencionaste a Syriza y tal vez sería bueno empezar por ahí, en Grecia, como hoy tenemos un Syriza muy distinto gobernando al Syriza que ganó las elecciones hace menos de un año atrás. Ya van por 3 elecciones, 2 presidenciales y una de referéndum. Y en esta pues hubo pues obviamente un Syriza mucho más moderado, mucho menos radical, tal vez casi ni progresista, o por lo menos utilizando un discurso sí de progresista, pero definitivamente al fin y al cabo reproduciendo lo que exige el capital, por ponerlo de esa manera clara, ¿no? La troika europea, en ese sentido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, entre otras fuerzas.
Vemos eso, vemos también otros procesos como también estábamos conversando antes del programa en España, cómo Podemos de alguna manera sigue ahí, pero ha perdido fuerza en su discurso, sobre todo en un discurso que era mucho más radical y con unas fuerzas de apoyo que eran más radicales. Vemos unas divisiones dentro de las izquierdas en España y se acercan, estamos apenas a 2 meses de las elecciones en España y de repente uno ve a un Podemos que está perdiendo fuerza, ojalá no sea así, pero tendríamos que ver cómo ese Podemos se transforma o no para diciembre. Y las cosas no se ven demasiado bien desde una perspectiva radical. Y por otro lado, vemos en Estados Unidos un discurso de Bernie Sanders que podríamos catalogarlo como progresista, no radical. Yo creo que, y tal vez sería bueno ya de manera más concreta, ver cómo en el debate de anoche, Bernie Sanders abiertamente apoya la intervención de los Estados Unidos en diferentes países del mundo, ¿no? Como Afganistán, entre otros. Y en ese sentido, pues no vemos a un Bernie Sanders antiimperialista, vemos a un Bernie Sanders de alguna manera interventor. Y tampoco vemos un Bernie Sanders radical desde una perspectiva de transformación de un sistema, sino básicamente sí, de apoyo a una transformación, pero muy cercana a lo que en un momento era pues básicamente estado de bienestar para la mayoría de la gente, pero no necesariamente una transformación profunda. Con esto no quiero decir que no se celebra las posturas que toma, en el sentido claro de decir que el capital sí y que Wall Street sí, de alguna manera controla el Congreso y no de la otra forma. Eso digamos que fue una cita memorable del discurso y que ha corrido por todos los medios. Pero también es importante reconocer la falta del filo más radical que tal vez uno extraña en esos debates y que han existido en los Estados Unidos, sobre todo al principio del siglo XX con el candidato Eugene Debs, por decir un ejemplo, el candidato socialista que estuvo preso aún durante su candidatura presidencial por su digamos, lucha a favor de los trabajadores, entre otros candidatos. Sin embargo, no deja de ser interesante, pero hay que reconocer que ese filo radical pues no está ahí. Entonces en Puerto Rico asombra la falta, digamos, de discursos radicales, reconociendo al Partido del Pueblo Trabajador en sus intentos y en sus intervenciones, y reconociendo también, y estábamos hablando de esto ahorita, lo que los estadounidenses llaman lone wolf, ¿no? O digamos las personas que están solas en el desierto gritando y denunciando, y en eso pues queremos reconocer a Eduardo Lalo por su intervención en la Escuela de Derecho hace poco, quien señaló con nombre y apellido a Rafael Hernández Colón, quien ha sido pues un personaje protagónico en básicamente invisibilizar, para usar una palabra de Lalo, obviamente todos los daños y problemas coloniales y que tienen que ver también con lo que estamos viviendo del Estado Libre Asociado. Digamos que ha sido la mente principal de la justificación del Estado Libre Asociado. Y así que celebramos, y lo decimos aquí, esa intervención. Miguel, un poco con esta introducción, ¿qué se te ocurre decir para continuar este diálogo? Pues mira, son varias cosas, así pensando en voz alta, y sí, concurro con tu introducción al clima, al momento, a los retos que tenemos, ¿verdad? Desde lo político. Pienso que hay una crisis de imaginación, y es una cosa que hemos hablado antes, de que cuando hablamos de espacios políticos o de objetivos a los cuales se quiere, digamos, llegar como sociedad, como país, como individuo y demás, se nos están perdiendo las palabras que establecen significados comunes o que de alguna manera podemos usarlas como coordenadas, aunque para introducir pues las diferencias, los debates y demás. Así que esa crisis de imaginación
y de terminologías incluso, dificulta la conversación y pienso que nos lleva o a una trivialización o relativización absoluta de los posibles términos de la conversación, o sencillamente a que las personas se quiten del ámbito de lo político, entiendan que no hace falta, lo cual es peligrosísimo como convicción asumida. Ahí hay un aspecto. Lo otro es, y volvemos al tema del lenguaje, o sea, si la crisis de la imaginación impide que haya unos términos de comunicación comunes con los cuales comenzar una conversación, donde hacer una cartografía de las diferencias, desde el lenguaje también observamos que es muy fácil, digamos, el transferir las intenciones radicales a unas maneras de hablar, a unos imaginarios, ahora, tú sabes, en palabras, que entonces están huecos, no están acompañados de las acciones o del entendimiento de aquello que es estructural, que requiere ser prioritariamente atendido, si es que realmente vamos a hablar de una evolución o de unas emancipaciones o de unas reivindicaciones. Así que el lenguaje juega un papel importante aquí, primero a nivel de crisis de imaginación, pero por otro a nivel de todas las cooptaciones que se permiten y todo aquello que dejamos pasar como progresismo, como radicalidad, sin que realmente lo sea. Entonces, esos son dos temas. El tercero que me llama siempre la atención es cómo existen, digamos, los techos de cristal o las estructuras fijas que contra las cuales no atentamos. Y eso, pues, ahí sí hay unos niveles de complejidad y de complicidad, incluso de sectores, pues, que se autodenominan progresistas o que se identifican con pensamiento de avanzada, con trabajo intelectual. O sea, ahí vemos los silencios, que es una cantaleta que llevamos tiempo diciendo, pero los silencios, ¿no? Sí. Cómplices en Puerto Rico. Casi que reconociendo que sí, que hay unas estructuras que no podemos retar. Lo de Eduardo Lalo me llama mucho la atención, o sea, el incidente de él dirigirse al lanzamiento de la revista, en la actividad de lanzamiento de la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la UPI, la manera como reta en su mensaje unos entendidos, unas autoridades, unas figuras, el estribillo del abogado político y cómo lo desmantela y lo denuncia, me parece que es importante porque parecería ser una excepción al silencio de una figura que por otro lado uno veía ya como sus propios colegas ya intentaban destruir también, ya sea su estatura de escritor o sus complicidades personales. O sea, es una figura que, como pasa muchas veces en Puerto Rico, entra en todo tipo de escrutinio y la idea no es establecer una relación agonista con él, donde pues exponemos nuestras diferencias, la extensión de lo que pensamos de manera igual, sino que al contrario, es antagonismo lo que traemos, ¿no? Es destruirlo, o sea, que Lalo no exista, vamos a probar que Lalo es un fraude, vamos a probar que no tiene los méritos ni de persona, ni de pensador, ni de escritor. Entonces, a veces en esas garatas en Puerto Rico se escapa, pues mira, en medio de todo eso, Lalo se atrevió a hablar y lo ha hecho ya otras veces. Sí. Y su pesimismo, que a algunos les sabe a mierda, hay que decirlo, es un pesimismo que cada vez adquiere más una forma... o sea, empieza a tener un valor operativo, sí. No es simplemente una queja melancólica. Y ese Lalo atrevido, empoderado, digamos, de los reconocimientos pues, internacional y local que está recibiendo, me parece que es una figura importante y que eso hay que destacarlo y que hay que tener generosidad para, aparte de las diferencias que uno pueda tener con él, como escritor, como pensador, lo que sea, reconocer que eso es importante, que lo esté haciendo y que es importante que se dé ese juego de baloncesto donde él tira una pelota, tira una pieza, una jugada al tablero y hay un equipo de gente que retoma su mensaje y lo amplifica y opina sobre él en los medios. O sea, ahí hay un buen ejemplo que me parece muy distinto, qué sé yo, a experiencias mucho más desafortunadas que uno ha tenido con el debate en Puerto Rico, donde si te pones en una línea abiertamente opuesta al sentido común o a los consensos, te atacan de una manera personal y entonces hay que destruirte. De nuevo, el antagonismo imponiéndose en nuestro espacio de discusión de lo político como si esa fuera la única manera de existir, cuando pues pienso que hay una crisis agonista aquí. Haría falta que pudiéramos existir desde nuestras personas con opinión y con espacios de oposición como entes debatientes, que no tenemos que necesariamente destruirnos unos a los otros, que es lo que pasa en Puerto Rico. O sea, que también
O sea, entre la crisis de imaginación, la crisis del lenguaje que coopta entendidos radicales sin realmente las movilizaciones o los cambios estructurales, y no reconocer las estructuras fijas, las que no podemos retar, le añadimos un cuarto punto, el que dentro del progresismo mismo hay una tendencia a canibalizarnos, a destruirnos, a no entender el agonismo como espacio de conversación y optar por el antagonismo, digamos, aniquilador de la diferencia. O sea, tenemos ahí un tranque, un nudo gordiano que no permite realmente avanzar, y es casi como si así es como lo quisiéramos, Juanqui, como si en el fondo no queremos que nada cambie. Realmente hay un entendido no dicho de que el estado de bienestar, de exceso, de prosperidad, la promesa de abundancia del capitalismo realmente nos tiene a todos muy contentos, y que esto de la diferencia, del progresismo, de la discusión radical, es más una especie de espacio retórico, pues para quizás incluso fijar una identidad que nos hace sentir moralmente superiores a una llamada derecha anquilosada y casposa, pero en realidad no hay una intención de cambiar las cosas. Y es una idea muy pesimista la que traigo, pero no es la primera vez que lo digo. O sea, y casi que cada vez hay más evidencia de que eso es realmente lo que nos pasa en Puerto Rico y en el plano internacional también, con el pensamiento de lo que sea que quede de una izquierda política. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad, claro, y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que, él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. La Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados presentan La guerra. ¿Sabe qué pienso? Que cuando el pueblo no tolere más guerras, la guerra será imposible. Lo que pasa es que los soldados todavía obedecen cuando los envían a matar a sus propios hermanos de clase. Rosa Luxemburgo, una radionovela sobre la vida y obra de una luchadora por el socialismo democrático. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Hoy en una conversación, un diálogo entre Miguel y yo, Miguel Rodríguez Casella y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde Sydney, Australia y San Juan de Puerto Rico, hablando sobre precisamente esas diferencias entre progresismo y radicalismo, y dentro de eso también la cooptación que hay en Puerto Rico y en muchas partes del mundo que vemos en términos de precisamente desradicalizarse en el camino y al final, pues de alguna manera reproducir lo que hay. A veces parecería que no queremos el cambio porque de alguna manera no sabemos cómo hacerlo o no sabemos dónde hay un más allá. De alguna forma, 40 años aproximadamente o más de neoliberalismo, pues no es cualquier cosa. Y ver todo lo que ocurre, ¿no?, en el mundo, hablar de cambio climático, hablar de básicamente tantas destrucciones y pobrezas y cambios que se dan, pues, y ver todos los cambios estructurales que se están imponiendo, hablar de austeridad, pues yo no sé si eso provoca miedo, aún teniendo discursos radicales. No sé si provoca, obviamente, confusión, eso sí lo sé, porque aquí en Puerto Rico por lo menos sí se ve esa confusión, una confusión que se palpa. Y de alguna manera dentro de los grupos que se llamarían de izquierda o progresistas o radicales,
pues uno lo ve porque no se logra, digamos, deja tú un objetivo común o un consenso, sino ni siquiera unos mínimos hacia dónde caminar y transformar, digamos, lo que hay, ¿no? Y uno ve esto también entonces en los diferentes apologismos, en las diferentes estéticas, en los diferentes discursos. Tú hoy estabas hablando de eso. De repente, sí, se empieza a hablar se usan diferentes términos, desde cooperativismo hasta solidaridad, hasta transformación social, creatividad, innovación, etcétera, 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 y de repente es para, de alguna forma u otra, reproducir lo que hay. Y entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando. Cuando uno piensa en la ciudad y piensa en San Juan, pues uno pensaría que había un cambio radical o un cambio progresista siquiera en la participación ciudadana o un cambio en la geografía urbana. Y de repente la mayoría de los cambios más palpables que ves ya en el espacio físico construido, pues es unos cambios básicamente dirigidos por compañías multinacionales como son CVS y Walgreens. Es decir, esos cambios no se quedaron atrás, esos cambios continúan y de manera feroz. Uno ve cambios como son el paseo de Puerta de Tierra, donde la participación ciudadana pues fue básicamente nula. Uno ve cambios en otras latitudes de Puerto Rico, digamos en otros lugares de Puerto Rico, como, y ya que estamos hablando de cambio climático, la incineradora en Arecibo. Uno ve todas estas cosas ocurriendo y aunque hay grupos que están en contra, no pasa nada. Y dentro de la universidad es todavía más desastroso porque uno esperaría que ahí se encuentran, pues digamos, los focos de al menos teorizaciones radicales, que de alguna manera hay un discurso que se elabora que puede ser muy crítico y ayuda a esclarecer unos procesos. Sin embargo, no lo vemos tampoco. Es más, también vemos cómo se traga esa disidencia. Y esto lo hemos repetido una y otra vez, pero vale la pena muchas veces decirlo. Habías mencionado a Lúgaro, o no sé si fue nuestra conversación previo al programa. Aparte, sí. Pero me parece que es un ejemplo de una persona que se, digamos, moviliza parte de ese discurso progresista, sobre todo en la parte liberal, cultural del asunto, ¿no? A favor de la legalización de la marihuana, liberal en términos culturales, pero en términos económicos, políticos y otras formas mucho más importantes, digamos, no, déjame no decirlo así porque no quiero caer en la dicotomía fácil, cultura versus económico y político, etcétera. Pero sin duda alguna vemos cómo este discurso puede ser movilizado para básicamente reproducir el sistema. Un poco viendo cómo eso se traduce aquí en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves? Sí, o sea, te duplico. El caso de Lúgaro quizás es más extremo. O sea, cómo, de nuevo, la cooptación de un lenguaje de cambio convence a unos grupos que uno pensaría que vienen de, digamos, estarían mejor inmunizados a esa especie de verbo fácil. Pero no, vemos cómo caen convencidos, ¿no? Y digo convencidos porque sí, porque empiezan a hablar de que tienen convicción y proyectan muchísimas intenciones dentro de lo que ella dice y agencia y demás. Vemos eso, ese es el caso obvio, pero también vemos casos menos obvios, o sea, y habría que hablarlo, pues, lo digo con muchísima pena porque representó una esperanza en su momento, o sea, el caso de Yulín en el viejo San Juan, o en la alcaldía de San Juan, debo decir, o sea, era un discurso también que en ese momento, incluso, o sea, casi que en relación al gobernador, el mensaje del gobernador desde su campaña, parecía ser una excepción dentro del Partido Popular. Y la realidad es que uno ha visto, o sea, hacia dónde ha llevado eso, o sea, si realmente hay acciones y demás, y fuera del lenguaje de presupuesto participativo y la repetición de unos términos que
que sonaría que, tú sabes, estamos ante una alcaldesa de la misma estatura de lo que está ocurriendo en Barcelona y en Madrid. Sí, eso es increíble. Pero no es real. Entonces, uno pues podemos abrir la puerta al cinismo. No es real porque Yulín siempre nos mintió y los populares mienten y nunca hay sinceridad en su mensaje y esta cuestión izquierdosa es siempre una pose para traer un tipo de voto que necesitan y podemos ponernos cínicos y matemáticos y justificar eso pues como una estrategia política. O podemos decir, mira, no logra llevar a la acción estos imaginarios porque realmente no tiene las herramientas. O sea, y hay una crisis, digamos, de administradores públicos que puedan saltar, digamos, del lenguaje de conceptos a la acción, a la praxis. Sí. Y que entran en conflicto, digamos, con las maquinarias municipales administrativas, no las dominan, no las entienden, meten en sus cuadros de ejecución a prácticamente recaudadores de campaña y no a personas que vengan del entendimiento disciplinar. O peor aún, las disciplinas en Puerto Rico que estarían a cargo de implementar cambios sociales, físicos en el ambiente, en el espacio y demás, están en un estado de erosión enorme, muy refugiadas quizás en un pensamiento académico que, perfecto, ayuda a establecer pues, escenarios alternativos, a pensar, a hablar sobre ellos, a imaginarlos, a ponerlos a prueba antes de llevarlos a la realidad. Pero el problema es que en la práctica esas disciplinas pues, están perdiendo también tracción, capacidad para afectar las cosas. Sí que hay una parte donde pudiéramos a lo mejor identificar que existe sí una especie de tranque en la gestión pública en Puerto Rico, gubernamental, que no está siendo renovado por las disciplinas mismas que proveen, digamos, los apoyos técnicos, ya sea desde afuera o desde adentro, porque tampoco uno escucha un discurso de oposición inteligente, o qué sé yo, o capaz, que por lo menos pueda señalar mira, de aquí, este es el error, no se está haciendo bien por esta razón y tal cual. Y un ejemplo clásico salió esta semana, o sea, la idea de un fideicomiso en Río Piedra que ponga en manos privadas, con todas las supuestas salvaguardas de participación ciudadana y demás, el desarrollo, redesarrollo, revitalización de Río Piedra, son ideas que en principio suenan bien, pero entonces cuando vemos también la historia de los fideicomisos en Puerto Rico, y claro, tenemos un ejemplo más o menos exitoso como el Caño, digo más o menos porque en lo social pues sí, uno puede ver una gestión y un compromiso de los compañeros allá, pero en la realidad son 15 años de la queja, pero con muy poca acción de parte del Estado, o cambios muy lentos quizás para la emergencia social y ambiental que se vive allí. Tenemos el fideicomiso que creó la cosa esta, el engendro de las ciencias y tecnologías, que justificó la demolición del Oso Blanco sin poder el público saber qué estaba ocurriendo, porque ellos alegaban que al ser una entidad privada, pues las reglas, digamos, de transparencia gubernamental ya no aplicaban. Entonces vemos que se invoca una solución de fideicomiso para Río Piedras con las palabritas mágicas de participación, de apertura y de qué sé yo, e inmediatamente tenemos que creer en esto. Esto es una gran idea, esto es mejor que Santini, porque Santini lo que proponía, imagínate, también era otra estupidez, o sea, dárselo directamente a manos privadas, pero el fideicomiso puede ser también lo mismo. Lo único que he puesto dentro de un lenguaje que lo hace vendible dentro de la narrativa izquierdosa de Yulín. Entonces, estas cosas hay que verlas con sumo cuidado, o sea, no podemos brincar a la cosa, es que es Yulín, tenemos que confiar en ella porque ella es de izquierda. No. Hay que ver si realmente son figuras adecuadas o si lo que hace el municipio en estos casos es zapatearse de algo que saben que no van a poder hacer por sí mismos y de buscar simplemente un tipo de label, de denominación o de formas de hablar que mantiene a la gente tranquila, hace creer que está ocurriendo algo en Río Piedra cuando realmente no está ocurriendo algo en Río Piedra y difícilmente puede ocurrir desde ajena, digamos, al gobierno, y se dice que va a haber una conexión, que el municipio expropiaría y que la entidad entonces desarrollaría junto con los ciudadanos. Eso es muy vago, o sea, eso recuerda también gestiones dentro del PNP en el pasado, donde se creaban estas especies de monstruos semipúblicos y privados haciendo cosas, como se dio con la plaza universitaria al frente del campus de la UPR en esos terrenos. O sea que, no sé, hay un desgaste en los modelos de gestión, más allá de los imaginarios, que creo que va más allá de la malicia política esta, de tratar de tirarnos el duérmete nene. O sea, y habría que hablar de eso también, o sea, y de por qué los campos disciplinarios que tendrían, digamos, que son los llamados a tener, pues, la pericia técnica, por qué
no participan de la discusión, ya sea por velar la guira, a ver qué les cae en sus oficinas privadas de consultoría, o por qué incluso las administraciones municipales y estatales se les hace tan difícil utilizar ese conocimiento. Oye, y lo digo incluso en el terreno de lo político, Juanqui, el adelanto que ha habido, digamos, en las ciencias políticas, a nivel de imaginarios, de métodos, de análisis, de diagnóstico, uno no ve eso en los partidos políticos en Puerto Rico, uno no lo ve en los lenguajes que usan, o sea que también tenemos políticos muy brutos, muy poco educados en las artes que manejan, más allá del discurso facilón de administrar los medios de comunicación, que cada vez se vuelve más y más pues tonto, llanito. O sea que aún la ciencia política tampoco está percolando. O sea, una de las áreas periciales más importantes, diría yo, dentro del desempeño político, aún los avances de ese campo no están llegando al lenguaje de los políticos, salvo unas gloriosas excepciones, obviamente, como pudiera ser pues el caso del PPT, que tiene otros problemas también de los cuales podríamos hablar. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. En esta casa todo habla de Viveka. Cada detalle es lo que da vida a esta casa y, más aún, lo que hace de esta una especial. Drama Oral presenta Viveka vive. En esta casa todos estamos locos. El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. Viveka vive, desde el 27 al 29 de octubre a las 9 de la noche por Bonita Radio. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico, aquí dialogando con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui. Y Miguel, estabas comentando algo que me parece fundamental, y es que me pregunto, y un poco estoy de acuerdo contigo, me parece que hay una incapacidad o un sumergirse tal vez demasiado ya. Tal vez estamos demasiado tragados por el establishment político de los Estados Unidos y también de aquí local, donde precisamente esa falta de imaginación que se refleja en el discurso, que se refleja en las acciones, que se refleja en el poco análisis que hay sobre la situación y sobre lo que son, como tú bien dices, los partidos y la lucha política y demás, ahí, o sea, que haya realmente una incapacidad ahí envuelta, porque uno lo ve también en pensar, digo, ¿cómo es posible que suceda lo que tú estás planteando cuando, caramba, uno diría, pues vamos a abrir, digamos, la posibilidad de, en este caso Río Piedra, no solamente una participación ciudadana, sino precisamente a todos los diferentes saberes que dedican, digamos, su vida, la mayoría de sus horas en pensar y repensar la ciudad, y obviamente desde las perspectivas ideológicas o políticas que se apoyen, etcétera. Pero tienes toda la razón, y entonces es terrible porque se sigue con un supuesto discurso progresista, pero que sigue siendo un discurso progresista bastante llano. Sorprende mucho el otro día una de las personas que uno diría, bueno, esta persona se presenta como alguien articulado, alguien muy, muy elaborado en términos políticos, que, digamos, abiertamente en una pregunta que le hacen dice que no sabe lo que es el neoliberalismo. Y este es el caso de Eduardo Batia. Obviamente yo no me lo creo, yo no creo que no sepa lo que es el neoliberalismo. De alguna manera creo que es un recurso retórico de su parte. Pero de todas maneras me parece también bien llano el no poder de alguna forma decidir o no decidir abiertamente
vamos a hablar de estos conceptos, vamos a hablar de estas realidades, vamos a hablar de estos issues. Y creo que en cada político, digamos, se repite ese tipo de cosas. No se utilizan conceptos, no se elaboran ideas y entonces no se llevan a la práctica. Lo que se hace es repetir y repetir lo que vemos en otras partes como creatividad, etcétera, etcétera, que es casi ya como un estribillo. Esto también, pues, lo hemos... Hello. Sí, Juan, aquí. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, te estoy escuchando y quería intervenir en esto que estabas mencionando de Batia. Estoy totalmente de acuerdo. Fue un momento no solo desafortunado, pero lo que me preocupa de eso es que no es solo sintomático de él como político o de una costumbre o un hábito de los políticos ahora de pues zapatearse de discusiones ideológicas o de tratarlas como que eso es intelectual y por ende está lejos de la praxis y de lo que el pueblo necesita escuchar y demás. O sea, lo veo también en personas dentro de la academia. O sea, y es una tendencia, particularmente en la academia norteamericana, son dos especies de nuevos cucos que se levantan ahora en las personas que están en investigación, que es el moralismo como problema o la generalización como costumbre. En la manera como se encuadren las cosas. Entonces, bajo esos dos cucos, veo que la alternativa que traen es una especie de atomización de todos los conceptos. Nada existe, o sea, el neoliberalismo no existe, y es un encuadre discursivo que llama la atención, que se usa. Entonces, nada existe, y lo que queda una especie de sopa donde lo ideológico incluso ya no se puede abordar, porque entonces hay 20.000 razones históricas, cautelas, notas al cárcel que impiden que podamos ponerle un nombre a algo, tener una conversación. Entonces cualquier conclusión se va a llevar entonces a que es reductivo, pues por ende la acción no es posible porque necesitamos investigar aún más. Entonces veo que desde el mundo intelectual incluso se va desarrollando una costumbre a desacreditar cualquier opción esquemática que por necesidad tiene que serlo dentro de una arena política muy compleja que solo se puede abordar desde modelos pues un poco, reductivos en naturaleza, porque la complejidad sola en sí misma no es abordable. Y veo que el desacreditar, digamos, lo provisional, lo intencionalmente reductivo para poder tener capacidad de actuación, eso se convierte en un discurso de la academia. Cuando él dice eso del neoliberalismo y ese cuestionamiento, que yo no sé lo que es esto y demás, yo he visto ese mismo descrédito de parte de personas dentro de la academia y sobre todo de investigadores jóvenes hoy en día, un poco neurotizados por un ambiente que te pide que tengas cuidado de la opinión contundente o de la expresión explícita, porque eso es moralismo, porque está generalizando, porque bla, bla, bla. Y ese mismo tipo de dardo lo veo utilizarse, o sea, las mismas personas que digamos que traen esas cautelas que pueden ser legítimas, cuando se les pregunta o se les pone bajo presión, ok, ¿cuál es tu alternativa? ¿Qué es lo que tú propones? Ahí es que uno se da cuenta realmente dónde es que están parados, que yo creo que lo que pasó con Batia. En esa respuesta se nota dónde está parado. Es un tipo que quiere tener el prestigio, digamos, de lo progresista, habla pueblo, habla, dentro de unas líneas populistas, quiere vivir ese prestigio, quiere tener ese caché, pero en el fondo es un conservador criado toda su vida en el ambiente de las Ivy Leagues americanas, dentro de unas estructuras de privilegio, y él es incapaz de entender un universo fuera de esa especie de legitimidad que él cree ocupar y de ser él el líder, digamos, blanco en su construcción, no necesariamente literal, pero conceptual, que tiene que asumir el privilegio y las riendas del liderato, porque esa es la misión que está inscrita en su clase y en su crianza. Eso es peligrosísimo, pero no es Batia nada más. Lamentablemente lo observo en muchos intelectuales jóvenes hoy en día en Puerto Rico, educados fuera de Puerto Rico, que tienen acceso, digamos, a un discurso que más que mover a la crítica, lo que hace es inmovilizar y relativizar cualquier encuadre del conocimiento que pueda llevar a la acción. De eso habría que hablar, Juanqui. Pues fíjate, ahora que dices eso, él siendo el protagonista de todas estas supuestas reformas educativas, podríamos hablar de la charterización de la educación pública, también podemos hablar de un tipo de charterización de la ciudad en general, porque un poco cuando estabas hablando sobre lo de los fideicomisos y la cuestión de la APP, entre otras cosas, esas relaciones que se dan, pues ahí uno empieza a ver todo un discurso precisamente progresista de cómo debe ser la nueva educación, donde el estudiante es el protagonista y todo esto, pero te das cuenta que otra vez caemos en lo mismo, ¿no? Y con la misma
reproducción, digamos, de lo importante aquí es la eficiencia, lo importante aquí son obviamente, no es que los resultados no sean importantes, pero lo único importante es de cómo unas maneras de medir las cosas. Y al final, pues vemos que es una reproducción de neoliberal, porque al fin y al cabo lo es. Entonces, uno ve eso en la educación, lo empieza a ver en la ciudad, y todo esto con, otra vez, una cama de progresismo. Y el problema es que las voces radicales, entonces, se quedan sin fuerza porque se siguen tragando todos esos grupos que podrían estar participando, proponiendo cosas distintas, se van con estos otros grupos. Uno lo ve también y cada vez más, y es terrible, en el mundo de la cultura. O sea, realmente yo no veo ningún tipo de disidencia hoy en el mundo cultural. Ninguno. Ninguna. Entonces, y los que lo hacían, yo no sé si todavía existen, literalmente. Es bien difícil, o si siguen en el país. Y hay resentimiento cuando se hace, Juanqui. No solo es que no lo hacen, sino que hay resentimiento y una especie de activismo en contra de quien se salga, digamos, de esa especie de silencio cómplice o de consenso forzado. O sea, y lo veo desde el mundo cultural. O sea, cómo las prioridades se reenfocan entonces al ataque de aquel que se sale de esa especie de silencio. Definitivo. Y en un encuadre de lo cultural que es abiertamente pedestre en un lado, que acepta una especie de internacionalismo incondicional, sin poner en tela de juicio realmente qué se absorbe, qué no, cómo se dialoga con aquello que existe afuera. O sea, que incluso hasta reproducen planteamientos de globalización sin usar esa palabra, pero o sea, la cultura como una especie de actividad que se tiene que hacer validada dentro de unos organismos internacionales que establecen lo que es relevante, lo que es valioso, lo que debe ser. O sea, todo eso es muy, muy peligroso. Entonces, ojalá hablaran de esto, Juanqui, pero no lo hablan. O sea, simplemente lo hacen, lo convierten en una especie de sentido común discursivo y lo reproducen. Entonces no hay una conversación consciente que dice, mira, esto es lo que estamos haciendo. O sea, ojalá uno pudiera tener esa especie de pico a pico con personas que son conservadores de closet y utilizan ámbitos de lo cultural, pero no lo hacen. No. O sea, esa conversación se impide y cuando les pones el dedo en la llaga, lo que sale es hostilidad o el ataque ad nominem. Sí. Obviamente, no hay una intención ni generosidad de entrar en el debate. Fíjate, entonces vienen... Por más que detesto a todos durante los últimos años los escritos de Edgardo Rodríguez Juliá, les reconozco que es un tipo abiertamente conservador. Sí, conservador. De derecha, se podría hasta decir. O sea, lo dice, es machista, etcétera. Lo dice, lo plantea, es popular o como le queramos llamar, y punto. Dice lo que cree y se acabó. Y bueno, y lo podemos criticar abiertamente porque lo dice claro, pero lo terrible es que hay todas unas formas de reproducir lo mismo queriéndose disfrazar de progresista, que es terrible, porque al fin y al cabo solidifica esto que estamos hablando. Y déjame decirte que te quedas sin trabajo si no, porque eso es otra cosa también. Seguro. Te quedas sin trabajo como tú te atrevas a seguir criticando o a sugerir algo distinto. Y eso me parece importante y por eso también hay que celebrar que si bien puede hacerlo ahora, pues lo está haciendo. O sea, esa posición de Lalo después de ganarse Rómulo Gallego, pues hay que reconocerle que la ha utilizado muy bien. Sí. En términos de pues, plantear lo que cree y los asuntos que piensa que son importantes. Ahora, pero ya se ven también los ataques a él en su carácter personal, o sea, porque ya he leído también los escritos donde vamos a la biografía de Lalo para desautorizarlo. Entonces, de momento nos construyen un Lalo que fue al Colegio San Ignacio, que fue a las Ivy Leagues, que también es una extensión del privilegio, o sea, y de momento es un Lalo, lo estamos convirtiendo en una figura que se adjudica un mesianismo por su condición de privilegio y todo ese rollo. O sea, ya yo estoy leyendo eso también. O sea que fíjate cómo se usan hasta aspectos, digamos, del propio discurso izquierdoso para desautorizarlo, ¿verdad? Para en lugar de reconocer, ¿sabes? La virtud de lo que está haciendo o de cómo está usando su espacio de privilegio, vamos a ponerlo de una forma en arroz y habichuela, en blanco y negro. No sé,
veo en esto del aro, de nuevo, un case study de lo mismo que estamos comentando. O sea, cómo realmente queremos que las cosas se queden como están. Hay muy poca voluntad de cambio y por ende cualquier voz que sale a proponer o a imaginar otra cosa, hay que destruirla del saque. Y se aplica un escrutinio mucho más estricto, mucho más malicioso, de una forma selectiva, que eso también es otro tema. O sea, No, bueno, lo que también, obviamente, es un poco, te pone a pensar antes de tirarte, ¿no? Antes de escribir un artículo que sea crítico, antes de lanzar en la radio cualquier cosa, antes de lo que sea, pues lo vas a pensar 10 veces, porque te van a acribillar. Y eso, pues, obviamente, tiene consecuencias. Y por eso es que es fundamental las solidaridades, porque uno solo te acribilla a cualquiera. Pero ya cuando hay instituciones, organizaciones, grupos que de alguna forma pues se apoyan en este proceso, pues ya es otro cantar. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico en conversación con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Arias Juanqui aquí desde San Juan de Puerto Rico y allá en Sydney, Australia. Y Miguel, eso con lo que terminé, yo creo que pues que también ahí es la parte crucial, que también lo hemos mencionado, como las personas que están, digamos, solas, señalando, que son pocas, pues cada vez se pueden sentir más solas y eso cansa, Uno ve los esfuerzos que se han estado dando de protestas, de tratar de señalar asuntos importantes con la violencia neoliberal, con las diferentes políticas de ajuste que se están haciendo y de austeridad. Y es terrible porque uno ve la desilusión, el desgaste, el que cada vez menos gente participa, el que cada vez las personas, pues otra vez, están desganadas, el que, pues, están algunas sin trabajo y necesitan encontrar algún trabajo y pues se sienten de alguna manera desesperados y pues no se involucran más. Y todo esto y eso hay que reconocerlo también, porque es bien duro. O sea, y entonces, ¿cómo uno maneja todas estas frustraciones a la misma vez que, como tú dices, hay que tener resiliencia, ¿no? Hay que reírse, hay que señalar al emperador desnudo y seguir, seguir pues luchando, digamos, coger energía donde no las hay
para desmontar el poder de alguna forma. La cosa es que aún los que tienen una capacidad o se dedican a ese arte, pues están cooptados, muchos de ellos. Aún los que viven, digamos, de ese tipo de imaginación sarcástica, literaria, creativa, por llamarle así, desde una perspectiva de literatura, teatro, entre otras cosas, pues casi todos también están dentro del establishment cultural actual. Sí, y el planteamiento también es las camisas de fuerzas emocionales, que ya no solo van a... que es un poco lo que yo quería decir en ese artículo. O sea, uno está acostumbrado así a que nos intenten inducir a pensar de cierta manera o a hablar de las cosas de cierta manera. Pero noto que el ejercicio ahora de opresión, digamos, desde adentro, o sea, que es una opresión que nos hacemos a nosotros mismos, viene ahora de una especie de dictadura de las emociones, de que se nos pretende decir cómo es que tenemos que posicionarnos emocionalmente ante ciertas cosas, hechos, noticias, de que este tono es adecuado o este tono no es adecuado. Entonces, desde el tono o la emoción, se están controlando también las ideas. Entonces veo que muchas de las denuncias que se hacen en Puerto Rico contra personas pues, cuya opinión pues, rompe con algún consenso no declarado, el ataque viene usualmente a que la emoción es inadecuada, a que el tono es un exabrupto, y eso no es el tono social que nosotros hemos acordado como comunidad con el cual tenemos que comunicarnos. Entonces hay mucho de esa línea, digamos, que sí, es moralista, abiertamente moralista, de imponernos una especie de disciplina al temperamento. Eso, de nuevo, peligrosísimo y ridículo de una sociedad que pienso yo, y una cultura, la nuestra, que una de sus grandes virtudes es precisamente la indisciplina ante cierta, o sea, y en muchos casos es lo único que hemos podido hacer. O sea, rebelarnos desde la indisciplina, desde el malfunction, desde el desperfecto inducido sencillamente porque dejamos que pase. Y esa especie de pelea monga, que es lo único que nos queda muchas veces, pues, se manifiesta en ocasiones metiendo la risa, metiendo la irreverencia donde se supone que no esté. Y eso yo creo que es demasiado valioso. Y sin embargo, fíjate, viendo yo las opiniones de los lectores en El Nuevo Día, que de vez en cuando me pongo a leerlas para cogerle la temperatura al país, muchachos, cae bien antipático ese mensaje, y se metieron desde los patria, muerte y venceremos, de que no, de que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio la colonia, de nuevo, las disciplinas del temperamento, matando cualquier otra tentación. Obviamente, primero es que no sabemos leernos unos a otros. O sea, hay un problema también, volvemos a la crisis del lenguaje, de que no tenemos puntos comunes para comunicarnos. Y es un problema que yo creo que hasta el PP te enfrenta, Juanqui. Sí. O sea, y no se los critico, o sea, yo no creo que es un problema de ellos. Es que llegar o sea, poder hacer una conversación en Puerto Rico cuando los términos están tan diluidos y tan atomizados y hay tan poco en común, con lo cual dialogar se convierte en un reto ya de por sí a nivel de comunicación. Definitivamente, yo creo que por ahí hay que ir y, digamos, utilizar esa manera de resistir y de crear a través de no dejarnos controlar, y si sale una risa y si sale una emoción, pues que así sea, y decidir a través de esa emoción también cómo vestirnos. No podemos uniformarnos, no solamente en lo que es la vestimenta para ir a la escuela, sino la vestimenta emocional, el discurso oficial o de lo que sea. De alguna forma que esa imaginación, como esa crisis de la imaginación que tenemos, pues la podamos transformar para pensar otros horizontes políticos. Miguel, un abrazo, gracias por tu lucidez. Un abrazo. Desde Sydney, Australia. Y Sixto, un abrazo. Nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.